Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Creo que todos saben que esto es un evento, un encuentro, que le da cierre final, a través de una jornada de discusión y de intercambio de opiniones, a un seminario de Derecho Colectivo que yo he tenido la responsabilidad y también el honor, el privilegio de dirigir acá en nuestro colegio, con la intervención del Instituto de Derecho del Trabajo, que preside el doctor Osvaldo Madaloni, y desde el área académica del colegio, la cual yo integro como subdirector. Desde ese lugar, como ustedes podrán observar, al igual que el año pasado, las autoridades políticas conductivas del colegio abren las puertas a otras personas, a otros profesionales que no son los profesionales del derecho. Y esto apunta decididamente a una integración que el colegio ve con muy buenos ojos, porque a través de la participación protagónica de los distintos sectores de una comunidad es como nosotros entendemos que se va edificando esa comunidad, a partir del conocimiento y desde el debate respetuoso también. Hoy nos acompañan los siguientes disertantes: el doctor Marcelo Aquino, que es abogado, jurista, notable, asesor legal de empresas y de cámaras empresarias, docente universitario, publicista, autor de varios artículos de doctrina y de comentarios jurisprudenciales, integrante del prestigioso estudio Baker y McKenzie, que nos va a dar su visión particular sobre el tema que nos convoca, que es participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Tenemos también en nuestra mesa a un joven dirigente sindical y además colega, el doctor José Luis Casares, secretario general de la CGT de esta zona norte, el doctor Osvaldo Madaloni, a quien ya lo mencioné, amigo personal y además el director de nuestro Instituto de Derecho del Trabajo, del Colegio de Abogados de San Isidro, y el señor José Luis Lopetegui, ¿no? José Luis Lopetegui, secretario adjunto de Comercio Exterior y Aduanas y presidente de la Cámara de Industria y Comercio de San Fernando. Bueno, les agradecemos la presencia a todos ustedes. El doctor Madaloni va a ser de moderador. Hecha la presentación, tiene la palabra primero el doctor José Luis Casares. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar, gracias a todos los compañeros, los dirigentes, los activistas, los delegados del movimiento obrero de la zona norte. Muchas gracias al Colegio de Abogados de San Isidro, al doctor Claudio Aquino, director de este seminario, y agradezco y quiero destacar este hecho de juntar a las distintas partes, los distintos sectores, desde una visión sin prejuicios ni preconceptos, que eso es muy importante y es destacable que se genere un ámbito de estas características pública y democrática. Para nosotros es muy importante porque suele sucedernos que las posiciones o las opiniones de los dirigentes sindicales suelen estar intermediadas o interferidas por algunos medios desinformativos. Así que gracias a ustedes. Y con respecto a la ley de participación en las ganancias, que es el tema que nos convoca, quiero destacar, en primer lugar, el contexto en el cual nosotros estamos impulsando este proyecto de ley de participación en la ganancia de los trabajadores. El contexto que estamos viviendo, político, social, económico, para nosotros comienza a perfilarse, a definirse a partir del 2003, 2002, 2003, en el cual, a nuestro entender,
el paradigma económico de los 90 hace eclosión en el 2001. En este contexto que nosotros vemos realmente de desarrollo productivo, de desarrollo industrial, de pleno empleo, de aumento de la ocupación, de aumento de las riquezas, es en el contexto en el cual nosotros impulsamos este proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Así que es importante destacarlo para nosotros este tema. Esta ley que estamos impulsando, que la CGT Nacional, a través de nuestro representante, el compañero Héctor Recalde, está impulsando en el Congreso, para nosotros es un instrumento, junto a las paritarias, a las convenciones colectivas, son los instrumentos para ir generando la dignificación de los trabajadores y sus familias a través del salario y de las condiciones de trabajo. Las paritarias y esta ley de participación creemos que son un instrumento para profundizar la distribución de la riqueza y hacer y generar una economía más justa para todos los trabajadores. A nuestro entender estaría faltando un elemento más, que es el tema del sistema impositivo, a lo cual nosotros entendemos que aún sigue siendo regresivo y el cual es uno de los temas pendientes de este modelo productivo que está vigente en Argentina desde el año 2013. Esta recuperación de derechos están dentro del marco, esta recuperación que estamos realizando los trabajadores en Argentina, esta recuperación de derechos que nos habían sido conculcados fuertemente en la década del 90, están inscritos en un marco de justicia. Y para nosotros los trabajadores es un marco de justicia reparativa, no vengativa, la cual no tiene como objetivo final castigar al que daña, sino reparar al que fue dañado. Este es el marco de justicia en el cual nosotros desarrollamos todos nuestros reclamos. Venimos recuperándonos y recuperando los derechos que nos han sido conculcados durante la década del 90, y creo que en general el pueblo en su conjunto viene recuperando derechos y justicia, en general todo el pueblo en su conjunto. ¿Y de dónde arranca este tema de proponer una ley de participación en la ganancia de los trabajadores? Esto arranca en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, del cual voy a leer solo un párrafo. El 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en la ganancia de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección que se entiende de las empresas. Pues bien, quiero resaltar asegurará el modo imperativo en el cual la Constitución relata este derecho. Ordena a los legisladores legislar para asegurar la participación en la ganancia de los trabajadores, que está pendiente desde hace muchos años. Permítanme leer lo que contestaba Germán Vidal Campos a quienes sostenían que su consagración, la de asegurar, era una pauta indicativa para un futuro indeterminado cuando la vida social reclamara su vigencia. Que, dice Vidal Campos, incardinada la norma en la Constitución,
La supremacía de esta no tolera que la norma no funcione, ni habilita a esperar las oportunidades a plazo. Nada de lo que la Constitución reconoce como derechos subjetivos está puesto en ella para un mañana más lejano o más próximo, sino para un hoy y una ahora. Fijémonos que la participación está ubicada en el párrafo del artículo que encabeza con un imperativo: la ley asegurará, y no cuando el Congreso quiera, porque el Congreso está obligado e impelido a dictar todas las leyes aseguradoras que sean necesarias o convenientes para que los derechos reconocidos en esta parte gocen de efectividad y vigencia. El artículo 14 bis no da un consejo, no enuncia aspiraciones para cuando sea posible satisfacerlas, no alude a conquistas del porvenir, ordena legislar para asegurar y solo se asegura lo que realmente se da, no lo que se promete o se propone como objetivo lejano. Principios constitucionales de derecho al trabajo y la seguridad social de Germán Vidal Campos. Por lo tanto, esto es uno de los argumentos que nosotros esgrimimos cuando salimos a plantear el derecho que tenemos los trabajadores a participar en las ganancias. Pero bueno, hay antecedentes de este 14 bis. El 14 bis se introduce en la Constitución Nacional en el año 1957. En ese momento, la Convención Constituyente, que lo incorpora, que yo la considero una constitución espuria, porque el peronismo y la Unión Cívica Radical Independiente estaban proscriptos, y este 14 bis, en el año 1957, en aquella convención, es impulsada fundamentalmente por los radicales. Uno de sus mentores e ideólogos es el doctor Crisólogo Larralde. Por lo tanto, la vez pasada yo me reía cuando un empresario decía que nuestra propuesta era una cubanización. En todo caso, será una radicalización por el Partido Radical, porque es una propuesta del Partido Radical, en realidad. El peronismo estaba proscrito. Y es más, se subsana esa constitución, digamos, espuria, se subsana en el año 94, y en el cual también el senador Hipólito Solari Yrigoyen sostiene y defiende la introducción del artículo 14 bis en la Constitución. Así que, y es más, la Revolución Rusa se realiza en el año 1959, así que en el 57 todavía ni había cubanización ni nada que se le parezca. Bien. Otro de los temas por los cuales nosotros, respecto al fundamento del derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, refirió el convencional constituyente de 1957, Luis María Jáuregui, quien fuera además miembro informante de los derechos sociales de la Convención Nacional de Santa Fe, que la empresa, para nosotros, no es un centro de colaboración humana donde no se restringe la libre iniciativa, pero se limita el interés privado en aras del bienestar colectivo. En fin, estos son algunos de los argumentos con los cuales nosotros estamos reclamando que se sancione y se vote en el Congreso Nacional esta ley de participación de las ganancias de los trabajadores. Pero tenemos más. Tenemos basada nuestra pretensión en que para nosotros el trabajo pertenece a la condición originaria del hombre. Por lo tanto, el trabajo está para nosotros por arriba del capital. Y a su vez, en una armonía se complementan. El trabajo para nosotros es constitutivo de la dignidad y de la persona humana, con el cual realiza el hombre y se realiza en un desarrollo armónico con la comunidad en la cual se desarrolla. Por lo tanto, la economía debe estar al servicio del hombre y las empresas deben cumplir su rol de realizadoras del bien común,
no deben considerarse, a nuestro entender, como entes aislados de la comunidad que tienen el solo objetivo o tienen como único objetivo el lucro, ya que están insertas en la comunidad en la cual se desarrollan y se vinculan con los demás, con la comunidad, con los demás individuos, y en esas empresas se desarrolla el trabajo, y el trabajo es el sustento fundamental de nuestra familia. También creemos firmemente que la propiedad privada está subordinada al principio del destino universal de los bienes, al cual leo textual: ¿me da la luz? Ya visto. Toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse, al mismo tiempo, copropietario de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos. Un camino para conseguir esa meta podría ser la de asociar, en cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas, sociales, culturales. Cuerpos que gocen de una autonomía efectiva respecto de los poderes públicos, que persigan sus objetivos específicos manteniendo relaciones de colaboración leal y mutua, con su subordinación a las exigencias del bien común y que ofrezcan forma y naturaleza de comunidades vivas, es decir, que los miembros respectivos sean considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa de la vida de dichas comunidades. Esto es de Juan Pablo II, en Laborens Exercens. Por lo tanto, sabemos también que el bienestar de un país, el bienestar económico de un país, no se mide por la cantidad de bienes que produce, sino cómo se produce y por el grado de equidad en la distribución de la riqueza. En este aspecto, también permítanme que les lea citas textuales por los cuales sostenemos que los trabajadores debemos participar en las ganancias y participar en la conducción y en la cogestión de las empresas. Leo textual: son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y o en los beneficios de la empresa, al llamado accionariado del trabajo y otras semejantes. Esto lo dice el capítulo 14 de Laborens Exercens, el Papa Juan Pablo II. Es más, en 1965, el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, disculpen mi latín porque, bueno, yo ve siempre el latín, textual: salvo siempre el papel de cada uno, propietario, dador de trabajo, dirigente u obrero, salvo la necesaria unidad de dirección de la empresa, procúrese, por procedimientos bien determinados, la activa participación de todos en la gestión de la misma. No dudamos, sin embargo, en afirmar que a los trabajadores hay que darles una participación activa en los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las empresas públicas como en las privadas, señalaba Juan 23 en el año 1961. Por eso sostenemos que tenemos legítimas aspiraciones de participar en las ganancias de las empresas en la Argentina. También por ahí nos decían que, bueno, si participen entonces los trabajadores en las pérdidas. Pero en realidad no hay ningún derecho constitucional que diga, no hay ningún precepto constitucional que diga que los trabajadores tienen que participar en las pérdidas de las empresas. Y en realidad, si eso pasara, estaríamos violando ese principio de riesgo empresario. Así que, respecto a la ley, puntualmente, para pasar al tema de la ley, yo no sé cómo estamos. 5 minutos, bien. Los ejes del proyecto de esta ley. En un primer momento, las empresas con más de 300 trabajadores son las que van a estar incluidas en esta ley. O sea que son las demás 300 trabajadores.
La participación que van a tener los trabajadores es de un 10% de las ganancias de esa empresa en un periodo. Un periodo y descontadas todos los gastos, o sea, la ganancia neta de las empresas, descontado todos los gastos, los impuestos. O sea, de por cada 10 pesos, un peso va a ir a los trabajadores. De ese peso, un 80% de ese peso lo van a cobrar los trabajadores. El 20% restante va a ir a un fondo solidario de distribución, que se va a destinar a los trabajadores que están en negro y a aquellos que reciben la asignación universal por hijo. Esto es muy importante para nosotros, porque nos ha sido complejo combatir el empleo en negro, tanto a los sindicatos como a los funcionarios del Estado. Los empleados de las empresas, los trabajadores, no van a cobrar el presentismo, ¿no? Bueno, los trabajadores, los empresarios, los empleados van a cobrar esta participación en el proyecto. Siempre tengan en cuenta que ese proyecto, a fin de año, se tomará para el pago de esta ganancia la antigüedad en el empleo y la categoría profesional. El monto que perciba cada trabajador no va a pagar contribuciones ni aportes. Bien, se reparte el 10%. ¿Quién lo recibe? Todos los trabajadores, empleados o obreros de la empresa, en aquellas empresas que tengan como fin de lucro. También están exceptuadas las empresas, digamos, que tienen otro fin. Lo cobran todos los trabajadores, menos los directores, los administrativos y los gerentes. Todos los trabajadores, empleados y trabajadores. Bueno, como les dije, se encuentran incluidos todas las empresas con fines de lucro, y la ley establece para control un Consejo Nacional de Participación Laboral integrado por 12 miembros, 4 de los trabajadores, 4 de los empresarios y 4 del Estado, 2 por el Ministerio de Trabajo y 2 por el Ministerio de Economía. ¿Cuál es el objetivo de este consejo? Es dirimir las controversias con respecto al tema de las ganancias, con respecto a cuál es la empresa que debe participar o no, porque si por ejemplo la empresa tiene menos de 300 trabajadores, pero si se define un monto determinado de ganancia, pero tiene menos trabajadores, también va a participar, va a pagar dividendos, por llamarlo de alguna manera, a los trabajadores. Otro de los temas importantes de la ley es que los trabajadores tienen un control. Los empleadores están obligados a informar a los trabajadores de las ganancias obtenidas en el periodo. El sindicato que represente al sector va a poder fiscalizar dicha información. Bien. Con respecto a quién recibe el beneficio, lo que decía recién, todos los trabajadores que están en negro, los trabajadores que están en negro tienen la obligación de generar una declaración jurada de dónde trabajan, y es en términos de declaración jurada, y si falsease la declaración jurada va a tener algún tipo de creo que están, no me acuerdo exactamente, lo voy a acordar, en el marco del Código Penal, pero después se los voy a precisar. Digamos, no se puede falsear la declaración. ¿Qué impacto tiene en la economía? Porque es otra de las críticas. Nosotros creemos que el impacto en la economía es beneficioso, porque en realidad cuanto más recursos económicos le llegan a los trabajadores más reinvierten en el mercado interno y por supuesto beneficia fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que viven del mercado interno. Nosotros creemos que esto va a volcar recursos económicos al mercado interno, porque los trabajadores, cuando tenemos un manguito en el bolsillo, no nos vamos a las Canarias a disfrutar de vacaciones, gastamos la plata realmente acá en Argentina. Así que, con respecto, estas son algunas cuestiones más importantes de la ley. Si queda algo en el tintero, después responderemos. Bien.
Bueno, para terminar. Termino. ¿Va muy bien? Listo. De este proyecto de ley hay un montón de experiencias internacionales, un montón de experiencias exitosas. Podría nombrarles, por ejemplo, en México. En México se aplica un sistema similar al propuesto, en donde no se trata de una ley particular como estamos proponiendo nosotros, sino que está incluido en el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo. En Canadá existe un sistema levemente distinto. En Estados Unidos existe un sistema similar al canadiense, según el cual las empresas pueden optar por programas de participación laboral en las ganancias que crean fondos de garantías de la seguridad social, especial para las jubilaciones. En Gran Bretaña también se aplican métodos optativos para las empresas con incentivo fiscal. En Chile un sistema similar al mexicano rige desde el capítulo 5 del Código de Trabajo. En el caso de Perú rige un sistema similar al mexicano. En Brasil el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias rige de la reforma constitucional del 46. En el caso de un país en Europa donde no hay una normativa pero se aplica, que es en Alemania, por ejemplo en la empresa Opel, filial de General Motors, se implementa una participación mediante los convenios colectivos y los trabajadores participan en un 10% de las ganancias, descontado también los impuestos. En la Argentina, el caso de Firestone, los compañeros, acá tenemos también la FATE, los compañeros de Firestone en el año 2005 recibieron por un modelo de participación de las ganancias similar 10.500 pesos en el año 2005, y esto fue creciendo a medida que fue avanzando, fue desarrollándose la empresa, digamos. Y lo importante de esta ley también es que si la empresa no tiene ganancias, no se reparte nada. Es más, si la empresa durante 3 años le dan sus balances negativos, al año siguiente, la empresa, si al año siguiente de esos 3 años empieza a obtener beneficios nuevamente, solamente va a aportar se va a aportar en las ganancias, para repartir ganancias, solamente un 50% de aquellas ganancias. Para concluir, me quedan algunos detalles, después en todo caso si se surgen las preguntas. Para concluir, nosotros creemos que esto, por supuesto, es una propuesta que debe ser consensuada, analizada. Hoy en el Congreso Nacional hay algunas, en la Comisión de Trabajo, las distintas cámaras empresariales van a tener reuniones para empezar a discutir este tema. Es una propuesta para ser consensuado, para ser debatida. Y también nosotros, como dirigentes sindicales, tenemos muy en claro que no es nuestro objetivo atentar contra las empresas. Esto lo demostramos claramente cada vez que hay convenciones colectivas de trabajo. Nosotros vamos con una actitud prudente, sabia, equilibrada, para no atentar contra las unidades productivas, porque la idea sería atentar contra nuestro propio trabajo. Así que el objetivo final de esta ley es más inclusión, más producción, menos trabajo no registrado, más justicia social y, en definitiva, lo que buscamos es un pueblo feliz y una patria grande. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo antes de empezar a tocar los temas que José Luis trató y desarrolló también, quiero decir que la persona que estaba designada para intervenir en este debate era José Berciatúa, que es secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
que no puede asistir porque justamente está reunido en esa reunión que el diputado Recalde convocó a las cámaras representativas del empresariado, de las que las grandes empresas no han ido usándose, pero las cámaras que agrupan a las pymes están en ese lugar. Quiero agradecer también al Colegio de Escribanos, de Abogados, perdón, la invitación a esta participación de un debate, de un tema tan importante, tan sensible. Y estas dos aclaraciones que hago tienen un punto de encuentro, que es en que estamos participando. Estamos participando con nuestra opinión en la Cámara de Diputados, con el diputado Recalde, y aquí, donde con el amigo José Luis hemos tenido muchos encuentros y estoy de acuerdo y comparto infinidad de tus argumentos. Estamos en el mismo barco, los empleados y los empleadores, sobre todo las pymes, que en algún momento cuando José Luis decía que con esto se buscaba reparar y ayudar al damnificado, a la víctima y no al victimario, digamos, que no se buscaba castigar sino recomponer, quiero aclarar también que las víctimas de esa década del 90 fueron las pymes. Obviamente los empleados de las pymes también lo han sufrido, pero también habría que hacer una salvedad. El trato que tenemos los empresarios pymes con nuestros empleados es un trato prácticamente familiar. Nos conocemos la familia. Cuando vino la debate del 2001, era muy fácil también bajar la persiana, despedir y salvarnos del problema que se venía. Infinidad de pymes han acordado con los empleados, con los amigos que son empleados, y se estuvieron manteniendo a pérdida, como decía un amigo de la zona, que durante 3 años el libro bancos estaba manejado y escrito con lápiz rojo. Se mantuvo a ese capital humano que tenemos, que son los empleados. Las pymes, el mayor capital que tienen es el personal que trabaja con ellos. Es muy difícil, una vez que se va el empleado de la pyme, poder conseguir otro empleado idóneo, con la confianza y con la preparación que se fue haciendo durante el correr de los años, que se fueron conociendo. Y filosóficamente es muy difícil comparar a las pymes con las grandes empresas. Para las grandes empresas los empleados son números. Nosotros desde Cambio no venimos a defender la posición de las grandes empresas. Tienen mucha más espalda, tienen la posibilidad de disponer de capitales para indemnizar, para soportar los vendavales económicos. Las pymes no lo tienen que sufrir. Y hemos sufrido lo mismo que comentaba José Luis, de los empleados. Pero como estamos en el mismo barco, nos pusimos de acuerdo, codo a codo, y íbamos a salir. En ese momento no se pensó, la verdad, díganme ustedes si en el 2001, 2002 íbamos a pensar que 4 años después íbamos a estar recuperándonos con trabajo, ocupación prácticamente a pleno, con grandes problemas porque empezamos a trabajar con máquinas que no se habían renovado, con falta de crédito como tenemos hoy las pymes. Es muy difícil igualarnos a las grandes empresas en ese aspecto. Entonces todo lo que nosotros sufrimos y vivimos es prácticamente lo mismo. Nosotros somos digamos, el hermano pobre de las grandes empresas, las pymes. Todos somos pymes hasta que empezamos a trabajar. Yo vengo de una familia que trabajaban mi papá, mis hermanos en aserraderos. Yo trabajé en aserraderos y disfruté mucho el poder salir
con la igualdad de oportunidades que nos dio el Estado, la escuela pública primaria, secundaria, la universidad, y toda la posibilidad que me dio de poder empezar una empresa. Esos emprendedores que arrancan y empiezan a trabajar, creciendo, apostando a que algún día no van a ser empleados, no van a depender. Los empleadores de las pymes son empleados que han saltado, han podido subir en ese movimiento vertical en la escala social que permite el sistema educativo que hemos tenido, que hoy está bastante golpeado. Entonces, muchas de tus argumentaciones, José Luis, yo las comparto. El trabajo dignifica, el trabajo es un derecho. De hecho, está el 14 bis, como bien lo leíste, que asegura el 80% del 14 bis está cumplido, faltan algunas cosas. Pero, en honor a la verdad y agradeciendo esta posibilidad que tenemos de debatir, estoy de acuerdo con muchas cosas y en otras no estoy tan de acuerdo. Y este es el lugar donde uno puede mencionarlo. También me llama la atención que en 53 años no se haya tratado de reglamentar este artículo. En el contexto que estamos hoy, nosotros las pymes venimos sufriendo y estamos recién recuperándonos. Los balances para los créditos no dan, no somos sujetos de crédito. Entonces hemos tenido que invertir y reinvertir lo que ganábamos para poder manejar el capital de trabajo o comprar alguna maquinaria. No sobra la plata. Pero a pesar de eso, me consta que en la relación empleador y empleado, muchas empresas ya están repartiendo, dan bonus a fin de año, almuerzos cuando la ley no lo obliga. Hay un trato diferenciado con el empleador, con ese compañero y amigo de vicisitudes. Estamos saliendo de eso. Pero bueno, filosóficamente, ¿quién no está de acuerdo en que en una empresa que realmente no tiene que tener una finalidad netamente y solamente de rentabilidad, lo hemos dicho muchas veces, la responsabilidad social empresaria es algo que defendemos, que compartimos, y estoy de acuerdo que una sociedad donde las empresas puedan revertir en la sociedad que lo ampara y lo contiene, y que los empleados de esa misma empresa estén felices, esa empresa tiene futuro. Bueno, voy a decirte en lo que no estoy de acuerdo. El tema que es muy importante es el tema del control, el procedimiento del artículo 18, que da la posibilidad a los sindicatos que controlen y revisen los papeles, los balances de la empresa. El artículo 14 de la Constitución, como bien lo leíste, dice que bueno, tiene derecho a retribución justa, salario mínimo, vital móvil, igual remuneración por igual trabajo, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. La colaboración no es inspección, no es una auditar a la empresa. Y lo grave para nosotros de esto, lo que nos tiene preocupado, es que hay empresas, hay rubros, ramas de la actividad que no tienen un solo sindicato. Entonces, ¿cómo se podría conjugar una buena relación entre el dirigente de esa empresa y los 4 o 5 sindicatos que pueden llegar a pedir con derecho, de acuerdo a lo que dice la norma, y auditar a la empresa? Va a generar un clima de tensión que no va a favorecer a la convivencia.
Y el otro tema que veo difícil de cumplir es el tema de la representación. El Consejo Nacional está compuesto de 12 integrantes, 4 por el gobierno, 2 del Ministerio de Trabajo, 2 del Ministerio de Economía, 4 de la Central Obrera y 4 de las, como dice puntualmente, 4 en representación de las asociaciones de empleadores suficientemente representativas que en su conjunto comprendan todas las ramas de la actividad económica. Esto que en los números parece hasta lógico, es de muy difícil concreción. La CGT tiene una única representación y agrupa prácticamente todos los sindicatos o las ramas. Las asociaciones empresariales no. Justamente hoy estamos 4 o 6 asociaciones de pymes que están con el ministro Recalde y hay 6 u 8 grandes asociaciones que no están. Va a ser difícil poder ponernos de acuerdo que 4 personas puedan representar a todas las ramas de la actividad. Ese es otro tema que, y filosóficamente uno puede decir, hay cosas que son ciertas y podemos compartir. Parecido al 82% móvil, ¿no es cierto? ¿Quién no está de acuerdo que los jubilados tengan que cobrarlo? Pero es factible de hacerlo hoy. La Presidenta veta la ley y argumentando una situación presupuestaria y de recursos. Lo que veo, como para simplificar o para resumir, que podemos estar de acuerdo en lo que es filosófico de compartir o participar en las ganancias, que de hecho ya participan muchos empleados en las ganancias de muchas empresas. Difícil de instrumentar esto. Difícil de instrumentar. Y no le veo, como hablamos hoy del contexto, si en 53 años no se hizo, no podría decir los motivos, pero hoy no le veo, digamos, no veo el motivo que sea ya porque nos estemos recuperando. No le veo la oportunidad. Bueno, yo estoy representando a CAME, ¿no? CAME está participando de esta reunión que decía, y le podría leer algunos puntos de la declaración que hizo, y si me permiten la lectura de esto. Bueno, no estamos de acuerdo porque este proyecto no beneficia a los trabajadores. No debemos impulsar una iniciativa que con el fin de reglamentarla viola otros principios y garantías constitucionales, entre los cuales podemos mencionar el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de optar por una organización sindical libre y democrática. Esto por el tema de la cantidad de sindicatos que puede haber en una rama, ¿no? Asimismo, se violentan garantías constitucionales al conceder los gremios facultades propias del poder de policía que se encuentran delegadas exclusivamente en el Estado. Ello al permitir que las organizaciones sindicales intervenir y fiscalizar los estados contables de la empresa. Esta facultad altera el fino equilibrio que surge entre empleado y empleador, ya que colocó al primero en una posición de recaudador más de operador. No beneficia al trabajador porque el proyecto rompe ese equilibrio fuertemente fortalecido por las convenciones colectivas de trabajo. Esta iniciativa generará un permanente enfrentamiento entre las partes, con el agregado de un tercer actor a través del Consejo Tripartito. Bueno, tampoco beneficia a las pymes. Por lo que comentaba, una inmensa cantidad de pymes tienen un trato hasta casi familiar con sus dependientes que a partir de la sanción de este proyecto se convertirán en sus fiscalizadores, rompiendo así el sano equilibrio entre ambos y desmotivando tanto a unos como a otros al permanente crecimiento de la empresa y de sus empleados. Tampoco beneficia al país, porque José Luis comentaba de las experiencias que hubo en otros países, pero Chile, Estados Unidos, Gran Bretaña, Perú, Brasil, tienen distintos sistemas tributarios
tienen distintas estructuras laborales, impositivas, previsionales, que la verdad que hoy en día estamos diciendo que no podemos competir en productos o en exportaciones con Brasil porque tiene un sistema tributario y crediticio totalmente diferente al nuestro que promociona a las pymes. Acá en Argentina no podemos competir con eso. Esto sería un... Sí, ya termino. Esto sería, a grandes rasgos, nuestras oposiciones a la reglamentación de este artículo. No obstante eso, estamos dispuestos siempre a dialogar, a participar con opiniones y es muy bueno que podamos compartir una mesa con respeto y la educación que merece, porque estamos todos en el mismo barco, no solamente de la empresa, del país. Si el país está mejor, todos vamos a estar mejor. Pero desde la concordia hay elementos que son que meten una espina en la relación y me parece que el habilitar o reglamentar como está este proyecto de ley lo que va a hacer va a generar rispideces continuas donde no debería haberla. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar en términos genéricos. Yo no voy a analizar el proyecto de ley, sino en función de lo que fue la convocatoria, que es la participación en las ganancias como instituto. En primer lugar, tenemos que considerar que estamos en un sistema de distribución. El sistema de participación en las ganancias es un sistema de distribución de las utilidades, donde, como definición de utilidades, primero se tienen que amortizar el capital y con ese resultado se participa en las ganancias, que es un poco algo similar a lo que hoy tienen los dividendos de las acciones de los socios de las sociedades. Respecto de lo que se consideraría utilidad o participación en las ganancias, yo tomo en cuenta parte de la doctrina española que ya en la década del 60 hablaba sobre utilidades y es salario, pero un salario complementario. ¿Y por qué un salario complementario? El trabajador cobra por su prestación de tareas y eso es el salario. Ahora bien, como consecuencia de haber prestado tareas y haber generado una ganancia dentro de esa sociedad para esa empresa de la cual el titular es una sociedad, se genera un ingreso complementario que por ser complementario no deja de ser salario. La particularidad de esta utilidad es que va a ser aleatoria, que puede llegar a ser variable en función de lo que puede llegar a ser, que haya utilidades o no, como mencionaban antes, o bien cuáles esas utilidades. Bien se mencionaba antes, la definición de participación en las ganancias no implica participación en las pérdidas. El trabajador o los trabajadores comprendidos en un sistema de participación en las ganancias está no como socio de la sociedad, que sí participaría de las pérdidas, sino, porque se tenía que aumentar capital en caso de que la empresa no sea viable por parte de los accionistas, sino en cuanto a lo que es la utilidad misma. Vamos a ver después que hay distintas definiciones de utilidades. Frente a esto podemos hablar de lo que puede llegar a ser darle acciones. Y es algo quizás común en algunas corporaciones, que es el otorgamiento de acciones de una sociedad para que esas acciones se coticen, se valoren y después de un determinado momento ese trabajador que se considera que colaboró para que esas acciones valgan un valor adicional pueda vender esas acciones y se consideraría una suerte de participación de utilidades. No químicamente puro como estamos analizándolo acá, pero se consideraría una suerte de participación en las utilidades. Bien se mencionaba antes que Gran Bretaña fue uno de los primeros países que se implementó estos sistemas y fue en Gran Bretaña, y le digo más, en el siglo XIX, donde se estableció esta asignación de acciones. En Francia también, y la particularidad de los franceses, en 1917, en que la utilidad, la titularidad de esas acciones no eran los trabajadores individualmente en forma indivisa,
en forma conjunta, sino solamente el sindicato en representación de los trabajadores, pero el titular de las acciones era el sindicato, a los efectos de considerar lo que era la posible rotación de trabajadores dentro de lo que era la propia empresa. La otra figura es la participación con percepción inmediata en lo que es la capitalización de esa cuota parte, que es lo que hoy el proyecto de ley analiza, que es, en función de un resultado determinado en el ejercicio societario de esa sociedad en un año, se distribuye utilidades sobre el total, en forma inmediata. El tercer sistema conocido es una participación con partición diferida. ¿Qué significaba esto? Estamos hablando quizás de la década del 60, para ubicarnos, donde no estaba tan desarrollado el sistema de seguridad social a nivel mundial, y menos en Argentina. Entonces, lo que se consideraba que era, ante casos de contingencias, accidentes, enfermedades, coberturas por enfermedades y hasta el fallecimiento del trabajador, se utilizaba esa participación en las ganancias para cubrir esas contingencias. Y la fórmula mixta, que es una suerte de alternativas dentro de las que he mencionado. Con respecto a dónde estamos, bien se mencionó algunos países latinoamericanos, de donde